Buenos días, mi nombre es Andrea Lozano Cisneros de la carrera de Ingeniero Geólogo y el día de hoy voy a presentar mi evidencia número 1 para la materia de química. Yo escogí el libro de Cómo un hongo salvó al mundo de José Ignacio de Arana y a grandes rasgos mencionaba en la primera parte del libro que en el siglo XIX se utilizaban panes mohosos para curar las enfermedades que en ese siglo predominaban, que en realidad les llamaban fiebres, pero eran enfermedades infecciosas y se utilizaba este método de cura, por así decirlo, porque pensaban que los hongos que contenían estos panes curaban las enfermedades que los pacientes tenían, pero en realidad a veces los podían llegar a perjudicar un poco más. Entonces, por esto mismo, en el siglo XX empezaron a enfocar las investigaciones de medicina y científicas para encontrar otros tipos de curas que no fueran tan dañinas para los pacientes de estas enfermedades. Y pues primero, las más notorias fueron la Salvarsan, encontrada por Paul Ehrlich, que esta curaba la sífilis, y pues la segunda también fue el Prontosil por los años 30, encontrada por Gerard Doma, y esta curaba las complicaciones en las heridas graves que tuvieran los pacientes. Pero al estas dos ser medicamentos sintéticos que eran un poco más costosos para esa época, pues varios científicos empezaban a buscar otro tipo de curas que fueran un poco más, pues menos caras para que hubiera más, para que hubiera más abundancia de esta medicina y no fuera tan complicado de dar a los pacientes que la necesitaran. Entonces, para encontrar los medicamentos que fueran de más fácil producción, el científico Alexander Fleming en el Hospital de Santa Bárbara de Londres hacía investigaciones en placas Petri, depositando sustancias microbianas para después ponerle sustancias antimicrobianas y ver cómo se comportaban y si es que exterminaba este organismo. Entonces, en un momento de desesperación, este científico, después de haber utilizado varias sustancias y al ver que ninguna le funcionaba, un día al tener el gripe, pues utilizó su propia secreción nasal, depositándola en un microorganismo que pues quería exterminar, y pues al ver que funcionó, estudió más esta misma enzima que encontró en el mismo, siendo la lisozima, que es un organismo presente en la mucosa de diferentes organismos que al entrar en contacto con la mucosa de este mismo, pues extermina pues enemigo que tiene, por así decirlo, en su propio cuerpo. Después de haber encontrado esta enzima, Alexander Fleming la empezó a distribuir para diferentes hospitales para pacientes enfermos, pero al ver que solamente curaba infecciones poco graves para el área médica, pues la retiraron y siguió buscando otros tipos de curas. Entonces, en un momento de descuido, pues había dejado una placa Petri descubierta al aire, en la que tenía un organismo de la enfermedad de pulmonía, y en esta misma placa había caído un hongo que está presente en todos los ambientes húmedos, y entonces pues había dado cuenta que había exterminado casi por completo el organismo que quería combatir. Entonces fue como así descubrió la penicillium, que es el hongo que crea la penicilina. Entonces pues empezó a hacer más investigaciones
pero cuando quiso desarrollarlo un poco más fue cuando entró la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues se tuvo que ir a Estados Unidos, que era un lugar que estaba más calmado en ese momento, y fue ahí como, junto con otros dos científicos que eran Howard Florey y Ernest Chain, que además eran ya colegas que había conocido en el Hospital de Santa María, pues empezaron, o bueno, siguieron desarrollando esta nueva medicina que habían encontrado, y pues al final sí fue como dieron con la penicilina, la cual se empezó a distribuir porque aparte era una medicina que era más fácil de producir, por esto mismo que el hongo se encontraba en medios más fáciles, y además era más económica para su producción. Y entonces pues esta misma medicina se empezó a utilizar para los heridos de guerra, que en ese momento pues cuando estaba más se necesitaba más esta medicina. Después, al finalizar la guerra, pues estos tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina, y pues en sí esto es mi libro a grandes rasgos, y ya.